Bueno, oso ondo, bueltako partidan renta handia lortu denuen, hirutzeko rentarekin, baina, bakigu partido oso ezberdina izango da, beraien etxean, beraiek ere jende asko jungo da, azkeneko partidoa beraiek etxean izango da, eta, bakigu oso ezberdina izango da, baina, ilusio askorekin, txapeldunen kopa hori, Amorebieta ekartzeko. Hiru goleko Xavier, ez dakit, planteamendu berezi bat egiteko edo desberdin bat egiteko aukera bat duen, edo zelan... azkenean, lehengo astean bezala, minutu gutxien jolastu duen jendea jokatuko du, eta, azkenean, azkeneko partida, denak bezala, atera, konpetitu, disfrutatu, eta, esan dudan bezala, espero dugu, kopa hori, Amorebieta ekartzea, eta, ilusio askorekin gaude, eta, esan dizuan bezala, konpetitzea, disfrutatzea, eta, azkeneko partidua, urteko azkeneko partida, garaipenarekin balin asko zobeto. Último partido de la temporada, ¿cómo llega el equipo? Bien, la verdad que, contentos, con ilusión de traer la copa, con mucha motivación y la verdad, con ganas de que termine bien el año, que traigamos esa copa y disfrutar de las vacaciones, pero primero pensando en el partido de Ferrol. Llegáis con 3 goles de renta, no sé si da pie a hacer un tratamiento diferente o vais a ir como siempre o como... No, la verdad que, como la semana pasada, pues tendrán minutos los que menos han jugado. Lo demostraron el otro día también que están para competir como todo el equipo, ¿no? Y la verdad que, va a ser un partido muy diferente, muy difícil, en el que ellos desde el principio apretarán delante de su gente, el último partido en casa de ellos también. Y al final, pues tendremos que aguantar los primeros minutos esa salida que tendrán ellos y luego pues plantear el partido que hacemos siempre, ¿no? Pero sobre todo competir bien, como hacemos, disfrutar del último partido de la temporada y con muchas ganas e ilusión de traer la Copa a Amorebieta. Sí, lo saqué, saqué el 11 del fin de pasado, fue un poco los que menos jugaron, la verdad que me demostraron que están están a un nivel muy bueno también, que hicieron un gran partido, que están con ilusión ellos también, que el equipo ha demostrado en todo el año que juegue quien juegue, compite, lo hace bien y este partido pues será algo parecido, ¿no? Sobre todo pues darles minutos y que aprovechen y que disfruten y que compitan bien para poder traer la copa a casa. No, Juan intentó entrenar esta semana, pero todavía le molesta. Creo que irá convocado, pero creo que no llegará para tener minutos. Y Turraspe sí, después de la sanción de 5 amarillas, pues está disponible. Y me imagino que, creo que si él lo tiene oportuno, ¿no? Jugará, tendrá sus minutos, porque es uno de los jugadores que pocos minutos ha tenido. Y ya hablé con él y que tendría sus minutos y ya está. Y la verdad que todos los demás bien. Contentos que lleguen todos los jugadores disponibles, menos Juan que lo ha intentado pero no ha podido y disfrutar del último partido de liga, de la competición, del año y ya pues después de eso pues las vacaciones y desconectar y disfrutar también.